Ahora continuamos con la ponencia del doctor José Alegre Martín. ¿Y qué decir de él? Especialista en medicina interna, profesor de medicina, investigador clínico de los síntomas de sensibilización central. Un gran referente en estas enfermedades. La verdad que nunca nos cansamos de escucharlo. Y hoy viene a hablarnos de el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y los síndromes de sensibilización central en la era post-COVID. Al finalizar podréis hacer preguntas. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues bueno, hemos pasado mucho estrés con Blanca en el tren porque han tenido un retraso de 1 hora y media sobre la hora que iba prevista. El otro día, cuando fui a Valencia, que ahora tenemos un grupo en Valencia, que hemos constituido una unidad de fatiga en Valencia, en Vitas, de mucho impacto, y ahora pues queremos hacer algo en Lérida si nos dejan. Entonces, yo hoy no voy a hablar ni de la fibromialgia ni de la fatiga crónica. De esto no voy a hablar. Entonces, otra cosa importante es, ¿qué queremos hacer? Yo intento hablar lo más fuerte que puedo. ¿Qué queremos hacer? Eliminar la palabra suplemento. La vitamina D es un fármaco potente. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Que se favorezca el ejercicio físico en el sano y en el enfermo. Eso en Cataluña se ha hecho de forma pionera en el mundo. Está la guía de ejercicio físico en las enfermedades. ¿Qué queremos hacer? Que en los gimnasios solamente haya agua del grifo para beber. Que la OMS limite el uso de productos, que fomente los usos de productos como el azúcar blanco de las remolachas de Escoribola de Teruel, y que los productos free light los elimine, y que productos tan interesantes como lo que tiene el té, el café, la Coca-Cola original, los potencie, porque en este momento son fármacos. El café de especialidad, el té, serían fármacos. Y la Coca-Cola es el único producto que vacía el estómago, pero original. Entonces aquí en Fraga pues estoy a gusto, ya estuve aquí hace unos años, y claro, dije, ¿qué hago yo en Fraga en esta época que no hay ni época de higos ni de melocotones? ¿Qué demonios hago allí? Entonces me he encontrado con mis amigos y me han dicho, pero estamos terminando las cerezas. Vale. Entonces con muchas ganas voy a explicar cosas con el optimismo de que muy probablemente el síndrome de fatiga crónica en un periodo de 10 años entre en remisión completa. La biomedicina ha hecho que el SIDA haya pasado en el 84 de aguda mortal a crónica sin síntomas y no contagia. Los especialistas en SIDA se han quedado sin trabajo. Los fármacos de la hepatitis C han hecho que el trasplante hepático en Vallebrón haya bajado a la mitad. Pues las enfermedades con fatiga crónica inmunomediadas se controlarán. Pero nunca un experto en lupus, en Crohn, habla de curación. Los SIDAs no se han curado. Se ha conseguido que el cuerpo no actúe contra él. Y yo he visto cómo se morían muchos pacientes muy jóvenes de esta enfermedad. Y eso es fruto de la investigación. Entonces, en este momento estamos trabajando en un tema muy importante. Y es que un mecanismo común de muchas de estas enfermedades es la sensibilidad central. Es un campo olvidado. El cerebro es complejo y tiene zonas muy especiales en desarrollo. Por eso, las enfermas cuando vienen a la consulta, en el diagnóstico primero hay 19 enfermedades de media.
en la primera visita. Tienen 19 enfermedades ya. Luego alguna pues ya ha llegado en este momento a 32. Hay un chico de Huesca que hoy no ha podido venir porque es colaborador de la Cruz Roja, ¿no? Desde su cama. Es un verdadero fenómeno de la administración que está enfermo. Hoy no ha podido venir porque es colaborador de Cáritas desde su cama. Entonces el Grupo Europeo tiene una red europea de trabajo financiada por las comisiones europeas, y hay enfermedades como la esclerosis múltiple que no la tienen la red. En el Vall d'Hebron se han dado una beca de investigar en Europa fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y el intestino irritable de 6 millones de euros. Pero el doctor Santos, la doctora Pozo, que estudia el dolor de cabeza, la doctora Miral, o el tiempo que está en Vall d'Hebron, somos médicos de tercera división. Son de primera los del lupus, los del cáncer, que los admiro. Pero nosotros, ¿por qué no? Nos hemos atrevido con enfermedades nuevas, ¿no? Entonces, en el mundo, el problema de la fatiga se ha multiplicado por 8.000, porque en este momento ya hay diagnosticados 150 millones de enfermos con síndrome de fatiga crónica después de la COVID. Pero no tienen un long COVID y un COVID persistente, que eso es un cajón desastre. Tienen un síndrome de fatiga crónica después de haber pasado la COVID. Esto nos va a abrir muchas vías, una enfermedad de impacto mundial porque afecta el cerebro y el músculo. Y luego 16 partes más que iremos desarrollando. No es una enfermedad rara, no es una enfermedad invisible, y es una enfermedad compleja. ¿Cómo se diagnostica? Haciendo la historia clínica, explorando al paciente, ¿no? Ahora que está de moda esto de la visita virtual, ¿no? Por el ordenador. La analítica, las exploraciones de imagen, la valoración del psicólogo. A mí cuando un enfermo me viene a ver con estas exploraciones, me explica perfectamente que tiene un síndrome de fatiga crónica o no, y todo esto sale normal. Todo lo que le han hecho es normal. Entonces, lo que le voy a pedir a partir de entonces, todo sale mal. Eso es curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica al paciente? Haciendo la historia clínica. El enfermo explica de manera clarísima: me levanto por la mañana y estoy mucho peor que cuando me acosté, y me limita más del 50% de mi actividad. Y un dato que es casi único en la enfermedad, y es que cuando descansa empeora. Esto es un dato casi solamente se ve en esta enfermedad. La enferma le falla la memoria, cuando hace un ejercicio no puede y se levanta mal. Y ya estamos. Síndrome de fatiga crónica. El estudiante, que tiene el cerebro bien, ha sacado 13,5 en selectividad, ¿no? Pues en la segunda consulta diagnostica el enfermo con precisión. No le dice posible, no le dice fatiga crónica, que es un síntoma, no, lo diagnostica con la historia clínica. Y eso se le explicó al juez el otro día en Lérida a una enferma que le dio la gran invalidez. Que eso es lo que hay que dar, la gran invalidez. Luego explicaré por qué. Pues bien, así se diagnostica al enfermo, hablando con el enfermo. ¿Qué prueba hacemos al paciente para saber si tiene migraña? Si alguna sale alterada, ya no tiene migraña. Tiene un tumor cerebral. Tiene una inflamación, ¿no? Pues la migraña se trata con inmunoterapia. Y qué avances y qué cosas tan interesantes. Se diagnostica por la historia clínica. Y esto es lo único que es objetivo. Esto se lo digo al juez. Y que conste en el juicio. Es lo único que es objetivo, la historia clínica. Entonces, ¿qué se ha hecho? Durante tiempo se ha ido trabajando en mejorar los criterios. ¿Qué enfermedad es confusión en este momento? La fibromialgia. Se define como una enfermedad del dolor en el año 90. Y ahora ya nadie sabe lo que es. Ya es sueño, fatiga. No, hay que definir bien las enfermedades. ¿Cuántos enfermos con lupus tienen fibromialgia? Con miastenia, con artritis reumatoide, el mismo porcentaje que el síndrome de fatiga crónica.
Es una enfermedad que afecta al 6% de la población adulta y que es mucho más frecuente en enfermedades inmunomediadas. No tiene nada que ver con la síndrome de fatiga crónica, solo que se asocia más a menudo. El enfermo tiene problemas. Yo cuando veo un paciente suelo tardar 6 horas en terminar de estudiarlo. El sueño no repara. Le cuesta empezar a dormir, se despierta muchas veces, el sueño es superficial, las piernas le dan botes y ronca por las noches. Todo eso se tiene que estudiar y hay que intentar que en los hospitales, que ya el enfermo no tiene que ir a dormir, sino que se puede llevar el aparato a casa y lo hace esto, que se haga el estudio del sueño. Pero no va a ver si tiene apneas, porque el enfermo no entra en fase REM, la fase reparadora. Esto es un tema de mucha importancia. Después tienen un síntoma que es el más difícil de controlar, que es el dolor de cabeza. Todos mis pacientes tienen un dolor de cabeza horrible. El más duro es el retrovulvar. Se sacarían el ojo. No tienen glaucoma, pero se sacarían el ojo. Dolor neuropático grave. Les hacen toxina botulínica. Evidentemente hay que hacer que no tenga que un tumor detrás del ojo, ¿no? Es un tema complicado. Después, el músculo. No deben intentar abrir botellas. La enferma bien educada no intenta abrir la botella, porque no puede. No puede. Entonces lo hace otra persona, pero por eso no, es que no puede. Entonces es débil el músculo, le duele, pero no a todas. Y cuando hace un ejercicio, y eso es característico, el músculo no lo asume y se porta al revés. Luego tiene un síntoma muy difícil de controlar, que son las contracturas musculares. Es un tema que el único fármaco que es útil es el cannabinoide sintético que ya ha fabricado Almirall, pero que solo cuesta 300 euros y que está aprobado ya para el espasmo muscular de la esclerosis múltiple. ¿Qué tiene el enfermo con esclerosis múltiple y espasmo muscular? Fibromialgia. Vamos a ver si conseguimos que este producto, que está en spray, que es un cannabis sintético, que no produce casi dependencia ni deterioro cognitivo, porque el cannabis es un fármaco que tiene un problema, y es que es el más aditivo que existe. Excelente analgésico es el cannabis, y regulador del endotelio. Después, aquí está el problema. La mitad de los pacientes tienen un coeficiente intelectual de 130, o sea, muy alto. Tienen varios grados, máster, antes hacían 50 cosas, y ahora son profesores de física y cuando leen no se enteran. Esto es tremendo, porque ahora estamos viendo adolescentes después de COVID que no pueden estudiar. Y estoy con el Ministerio de Educación para que les regulen el currículum. Pero la madre nunca llevará el hijo al doctor Alegre porque es que está cansado, porque lleva mucho ritmo. No quiero ir a hablar de que su hijo también lo tiene. Entonces, al enfermo le falla la concentración, la memoria, la capacidad de aprender, la velocidad de procesar, y no saben las palabras. Entonces, Manuel de Madre me decía a mí en los años 90, a ver, yo estoy en un sitio y no me entero de lo que dicen. Y todos son chinos y el chino no lo domino. Me quería decir, no me entero, y cuando quiero decir micrófono no sale. Esto le suena. Pues esto es típico del paciente. Le falla el músculo, le falla el cerebro, le falla el sueño. Luego está el tema de la sensibilidad, la neurosensibilidad, que hablaremos progresivamente. Después le falla el sistema neurovegetativo. Se encarga de mantenerte de pie, del ritmo cardíaco, de ir de vientre, de orinar, todo relacionado con la vida íntima, el sudar. Y de los porcentajes de los enfermos, que nosotros hemos controlado cerca de 5.000, como el tema de enfocar. El enfermo no puede enfocar. Y al enfermo con síndrome de fatiga crónica que va a tráfico y renueva el carné,
le querían quitar el carné. Yo he dicho que modifiquen el carné, que lo hagan de día por sitios que no pueden ir a alta velocidad, pero que no me parece mal que una persona con deterioro cognitivo no deba conducir. Eso es enormemente importante de cara al trabajo. La libido, en un estudio que hicimos con la Sociedad Española, está abolida en el 84%. Por eso la enferma, con mucha frecuencia, con su pareja, con los psicólogos que la llevan, pues se regala un juguete. Y está bien, porque el placer activa el parasimpático. Pero el que ha hecho el juguete ha puesto silicona en la punta. ¿Y qué hay en esto que creo que se llama copa vaginal? Que hay enfermas que no la toleran. También hay silicona. Elemento peligrosísimo. Igual que el látex. Entonces ya tenemos varias zonas del cerebro enfermas. Luego la enferma te dice, tengo décimas, me duele la garganta, me duelen las articulaciones, me salen llagas en la boca, cuando hace frío las manos se me ponen blancas. Y tú dices, esto es una enfermedad inmune. Y luego tenemos un síntoma nuevo, que es que no tolera los cambios de temperatura. Ustedes son de un área en la que hay un término nocivo en medicina, que es la niebla mental. Si yo a mi padre lo llevo al médico y lo diagnostica de demencia vascular y me dice que tiene niebla mental, lo denuncio. La niebla, y ustedes lo saben bien, desaparece. La niebla mental es un error grave. Se llama deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Y ustedes lo saben muy bien, el enfermo mañana va a cambiar el tiempo, ¿no? Esto le pasa también a los animales, ¿no? Y a las personas de ciencias reumáticas. El enfermo vive en Lérida, se va con su hermana a Huelva y está mejor. Eso no sabemos por qué es. Entonces nosotros medimos desde el principio lo que le impacta al enfermo, la fatiga. Pasa un cuestionario y vemos las grandes diferencias que hay entre las personas sanas, que son en color granate, y los enfermos. Hay grandes diferencias en el cuestionario del cansancio. La calidad de vida es la enfermedad que más deteriora la calidad de vida. Porque la ELA, el cerebro le funciona bien. Y la ELA no es grave, ¿verdad? Hostia, sí lo es. Pero el cerebro le funciona bien. Entonces, la calidad de vida está en rojo. En medio estaría el trasplante hepático, la insuficiencia cardíaca, la artritis reumatoide. Con un matemático que le he dirigido la tesis, ya publicó en Nature antes de la tesis, está haciendo un robot para que con el cuestionario de calidad de vida una aplicación nos diga lo grave que está el paciente. Increíble. Haremos el diagnóstico y en 5 minutos tendremos la gravedad. Por eso es porque tengo la suerte de trabajar con los matemáticos. Y ahora voy a trabajar con la UOC para tratar la neuromodulación y la fatiga crónica. Son universidades muy abiertas. En la Autónoma de Barcelona, una universidad que he sido profesor y mi hijo pues ha sido un alumno bastante brillante, no han entendido que esto tenía que estar allí y hay 8 profesores de hígado. Esto es preocupante, ¿no? En Harvard no pasa. Entonces, ¿qué le pasa al sueño? Que no entra en fase REM. Y cuando hacemos un cuestionario, grandes diferencias entre el sano y el paciente. O sea, todo lo medimos. Ahora vamos a medir qué le pasa cuando hace ejercicio. Esto, en Barcelona hay una persona que está en el top de las enfermedades de los grandes del mundo, que es Andreas Feld, que está trabajando este tema. Podemos medir la capacidad física que tiene el enfermo. O sea, el juez no le dice al enfermo, no puedes trabajar de mozo de almacén por casualidad. El perito le explica lo que hay. Le hace una prueba un día y luego le hace otra prueba al otro día.
¿Eso es bueno para el enfermo? No. Eso es un desastre para el paciente. Le induce una fatiga severísima, varios días. Pero sabemos la severidad. Y vemos que hay una clasificación funcional de la función física. Y fíjense ustedes esto que pone VO2. En insuficiencia cardíaca, cuando el enfermo tiene 16, le trasplantan el corazón al paciente. Vamos a ver los primeros 1000 pacientes con fatiga que han hecho prueba de 2 días, cómo está el consumo de oxígeno. El 70% es COD. O sea, el oxígeno no entra en la célula, pero cuando le hacemos un pulsi, el oxígeno es normal, en sangre, pero no entra en la célula. Esto es un problema de calibre que lo permite medir. Después tenemos que valorar cómo funciona el cerebro, ¿no? El único hospital público que conozco yo que se empieza a hacer la prueba de ejercicio físico es el Vallebrón. Me ha costado 18 años y pelearme y poner en peligro mi trabajo para defender al paciente. Entonces, el deterioro cognitivo se tiene que medir y se mide con un especialista en neuropsicología que va a estudiar lo que le falla al enfermo. No voy a hacer algo para ver qué sale, no, lo que le falla al cerebro. Y hemos hecho un estudio pionero que dura 25 minutos, que está computarizado y que mide funciones. Eso es importante para los ensayos clínicos. Entonces, hemos visto que el cerebro va lento, muy lento, ¿no? Esto es un problema enorme, porque el enfermo tiene un coeficiente intelectual de 130 y ahora la función que se encarga de la velocidad de procesamiento va a 60. Yo tengo bastantes pacientes, sobre todo los autistas, que tienen 190 de coeficiente intelectual y ahora la función de procesar la información es de 60. A ver qué psicólogo le hace asumir a este cerebro que no va. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que cuando estimulamos el cerebro, empeora. Cuando le preguntas a un experto en Alzheimer si es bueno estimular la memoria, ¿qué dice? Que no se sabe. Que no se sabe. Así de claro. Cuando estimulamos el cerebro, le hacemos daño. Baja el flujo cerebral y baja el metabolismo cerebral. Pero una cosa es estimular y otra cosa es modular. Bueno, podemos ya ver las sustancias que influyen en el cerebro y eso se hace con espectroscopía de resonancia, que cuesta pues unos 2.000 euros. Esta diapositiva me ha costado mucho ponerla. Se demuestra que el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad neuroinflamatoria y degenerativa. Disminuye la cantidad de sustancia gris en la evolución. Esto es muy importante. No es que no altera la vida, es que no me pasa nada. No, sí. Pero has de tener ese diagnóstico, no fatiga crónica. No. Y qué cosas tan interesantes se están haciendo. Hoy con las técnicas de imagen podemos estudiar perfectamente el cerebro. El cerebro está hipometabólico, hipovascularizado. Y cuando le hacemos terapia de inducción cognitiva, el enfermo empeora gravemente. Esto ha pasado en unidades post-COVID, que creo que han cerrado todas, de España, ¿no? Pues no sé por qué, pero yo ahí colaboré mucho para que se abriesen y me dieron un premio para tener un becario postdoc 4 años. Fue una multa madrileña, pero creo que ahora ya no queda casi ninguna de post-COVID abierta. Creo que en Zaragoza aún funciona. Y hay una en Barcelona, pero que cada vez tiene menos afluencia porque el COVID persistente es un cajón desastre que nos impide progresar. Hay que estudiar lo que ha provocado la COVID de forma selectiva. Entonces el enfermo va desarrollando intolerancias. Intolera al gluten.
Cuando le preguntas a un bioquímico experto en nutrición, la dieta sin gluten es hipoenergética, coloca las células sin energía. El celíaco académico, si cuando va a comulgar tiene gluten, se pone enfermo. La otra persona también se puede estudiar, pero la intolerancia al gluten se estudia con una biopsia intestinal, viendo la cantidad de linfocitos, y al retirar el gluten mejora. Pero ojo que retirar el gluten es peligroso. Ha de hacer la persona que sea sensible. La lactosa, dicen los expertos en alergia alimentaria, que es prácticamente universal en el adulto. Y los productos sin lactosa es mentira. No se puede quitar la lactosa. Ponen una enzima. La cafeína no se puede quitar. Ponen un bloqueante de la cafeína. La leche, ¿qué es eso de la leche de soja? La horchata, que es leche de chufa, se llama bebida. La leche es otra cosa. Bien, el enfermo tiene una enfermedad cruel, que es que la colonia que utilizaba cuando conoció a su primer novio, ahora pierde el conocimiento. Es la sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad que la COVID nos ha enseñado. ¿Ustedes entienden un enfermo que ha perdido el olfato por COVID, que ahora sea sensible a la lejía? ¿Y eso cómo se come? Si no huele. ¿Cuál es el problema? La sensibilidad química múltiple es solo un problema, grábenlo, de la mucosa nasal y de la microglía. No tiene nada que ver con comer un producto, ponerte en la vena un químico. Es un problema de la mucosa nasal. Ya tenemos fármacos para la sensibilidad química múltiple que regulan la inflamación de la mucosa, ya experimentales. El asma, a mí me la explicaron en el Valle en los años 80, que era psicosomática. Lo ponen los apuntes. Ahora es una enfermedad de sensibilidad a productos, no de intoxicación, inflamatoria. La sensibilidad química múltiple es una enfermedad de exposición a un producto como el que tiene rinitis, conjuntivitis o asma y pasa por debajo de un árbol. No, a todos les pasa. La sensibilidad química múltiple hay que prevenirla. La enferma lleva siempre su mascarilla. Hay una enferma de Lérida que no la veo, pero tiene una de las mascarillas características, ¿no? La chica tiene altas capacidades, fue atleta en su país, modelo, y bueno, viene a la consulta en situaciones muy determinadas al principio de la visita, donde yo visito en Barcelona, se limpia solo con ozono, y hay 2 pacientes en la lista de espera solo, hay que respetar la sensibilidad química. Y la pregunta es, ¿en Lérida, en los hospitales, se respeta al enfermo con sensibilidad química múltiple? Y en Aragón creo que aún no ha llegado, pero Lérida está en Cataluña, y en Cataluña es obligatorio. Yo he tenido una enferma en Vallebrón, cuando Rosa trabajaba conmigo, que estuvo 5 meses ingresada en Gine por amenaza de parto, y en la puerta ponía la dirección: no se debe entrar con perfumes, colonias, y lo respetaron 5 meses. 5 meses. Es un problema de exposición a un producto que a los demás no solamente no les molesta, sino que les gusta. El perfume se tiene que eliminar. El agua y jabón es un signo de higiene. Y el perfume, ¿qué es? Me lo enseñó una gitana. Es ocultar un olor que aumenta el deseo del hombre. Ese es el origen del perfume. Y eso hay un libro que lo dice. Pero tú vas a ver una obra de teatro, no tiene sensibilidad química, y la de al lado, bueno, es tremendo, o el de al lado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Trabajar con productos químicos que no huelan. Las enfermas se ponen desodorantes que no huelen en la axila, y yo cuando voy a la consulta no llevo nunca ningún perfume. Y las que trabajan conmigo, auxiliares, personas que trabajan en la administración, le digo a la que manda, dile esto, porque si le digo yo esto a una chica en la primera visita, igual tengo un problema legal. Cuando vengas, jueves por la tarde, no utilices perfume.
y la administrativa no se pone perfume. Porque según en el momento actual tienes un problema. Este es un tema grave. La enferma no tiene altos niveles de cobalto y mercurio, no. Es sensible a los metales. Y esto se hace con un test que también vale mucho dinero, en la que ponemos las células inmunes en contacto con el cobalto y el níquel. Pues otro problema. Antes era así, bueno, pues el níquel está en el euro. Y un porcentaje alto de la población sana de Europa es sensible cutáneo al níquel. Eso es todo un problema. Pero se ha de ver, no el nivel de mercurio, no. Se ha de ver cómo responde el sistema inmune ante los metales. Esta es la enfermedad del siglo XXI. Yo he venido aquí para decir que, por favor, se inscriban al curso de Teruel que dirijo el mes que viene. Yo sigo el modelo americano. Los americanos, a sus enfermos, en los congresos, les explican las enfermedades, el enfermo se inscribe, da un dinero en la inscripción y se fomenta la investigación regulada por Internet. Hay una enferma que me envió un compendio del último mes de la fibro. 40 documentos que decían, yo curo la fibromialgia. Brutal. En las redes. Bebo agua del Segre y me curo. No, del que sea. Y la enferma dice, ¿dónde está este agua? Esto es una enfermedad que ahora viene un drama. Ahora aparece el 6G. Y esto lo explicará Ceferino en el curso. El 6G es una antena de telefonía móvil en cada móvil. Se acaba el problema de la cobertura. Pero el 5G, lo está estudiando Madrid, bloquea la conducción entre neuronas de las personas sanas. Rosa sabe, que ha estado muchos años conmigo, con SIDA, la cantidad de ensayos que se han hecho. Antes de darle un fármaco a un paciente, yo he sido investigador principal de 50 ensayos, lo primero ha de ser seguro, ¿es sí? Y después, eficaz, pero primero seguro. En el Congreso Mundial de Móviles, ¿se presenta algún trabajo de seguridad del 5G? No. Y por eso en Suiza no hay 5G. Así de sencillo. Y hay que progresar, y tanto que hay que progresar, pero con seguridad. Aquí estamos estudiando una enfermedad nueva, que es el síndrome del edificio enfermo, que está reconocida por el Ministerio como entidad propia. La enferma va a trabajar y enferma. Y el sábado y el domingo no, a la calle. Claro, lo hace el edificio. Luego conoceré a un chico que voy a hablar de este tema con él. En Suiza están trabajando con inteligencia artificial para diseñar un edificio sostenible. El otro día me invitaron al colegio de arquitectos, 500 arquitectos, escuchando las animaladas del doctor Alegre. Así lo definían ellos. Pero ¿qué va? Esta es una enfermedad terrible. Y el electromagnetismo. ¿Por qué yo tengo que pagar una multa en Barcelona por tener un coche de gasoil de 15 años si contamina el doble el coche eléctrico de mi vecino? Ahí nadie entra. ¿Qué harán cuando las placas ya no sirvan? Pues hay estudios que demuestran que un pozo de 2.000 kilómetros no sirve. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo estudiamos el sistema autonómico? Sueño, temperatura, estudio de manometría esofágica, intestinal, rectal, urodinámica. Eso se puede hacer. Y se hace en todos los hospitales. Muchos enfermos están en la unidad de motilidad intestinal. ¿Por qué? Yo tengo una enferma de Tarragona 65 días sin hacer de vientre. Tengo enfermas que no tienen fuerza para hacer de vientre. Hacen biofeedback intestinal y no les dan el alta a los de digestivo. Hay enfermas que cuando comen se atragantan. Para llevar algo al esófago, sobre todo los líquidos, tiene que haber una perfecta musculatura y una coordinación. Por eso hay enfermedades degenerativas cerebrales que el enfermo no puede beber agua, toma gelatina. Pero hay enfermedades que se atragantan
comiendo. Hay enfermedades que cuando hablan se paran porque no tienen fuerza. Y es que para hablar hay que tener musculatura y coordinación. Y primero poner el cerebro en marcha. Ayer me dijo una enferma que vive en el Vendrell: doctor, apúntelo. Ayer, tiene 42 años, me eché el vaso de agua por el jersey. Digo, bueno, dices que se me olvidó abrir la boca. ¿Ok? Tremendo. Es tremendo la enorme coordinación que hay. Entonces, esto de aquí se puede medir también con un cuestionario y vemos las grandes diferencias entre los sanos y los enfermos. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte y tengo ganas que con el doctor Pirao, que es el responsable del INEF de Lérida y que se encarga de la preparación de los equipos de punteros de Lérida en deportes, pues hacer algo para que el enfermo con síndrome de fatiga crónica pueda ir a piscinas adaptadas de INEF de manera gratuita, se lo ha de pagar el ayuntamiento, para hacer ejercicio suave en agua que no esté fría. Ese es uno de los grandes analgésicos, como lo es cuando tienes un dolor en un área y te pones calor seco. Como te pongas en una piscina fría a bailar zumba, pues la hemos liado. Se llama aguayín. Pero la enferma es bueno que vaya porque no puede estar en casa, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué hicimos? Pues con el Barça hicimos un estudio y un grupo de la Politécnica de Barcelona para estudiar cómo funciona el sistema vegetativo poniendo una cinta en el pecho y una aplicación en el móvil. Se ha creado una empresa para financiar la aplicación. No hará falta poner al enfermo de pie. Eso se ha publicado en hombres y en mujeres, porque el cuerpo de un hombre y una mujer en la respuesta no se parece en nada. En casi nada. Es verdad eso. Y cuando escucho que esta es una enfermedad del género, me pongo nervioso. Porque el lupus, 10 son mujeres y 1 es un hombre. Y aquí también. Nunca he visto a un médico que ante un dolor torácico, como es mujer, no la atienda. Nunca. Y no entro en este jardín. Porque esta enfermedad no es que sea del género, es que afecta más a la mujer por la genómica e inmunología, ¿no? Entonces, cuando hacemos estudios, vemos la gran variación entre el enfermo y el sano. Y hay secciones del Barça que cuando el jugador va a entrenar, si no varía la frecuencia cardíaca, no entrena. Ahora hay un jugador que se ha roto, ¿no? Que es valiente, ¿no? Es valiente. ¿Entiendes? Pues bueno, ahora se lo quieren llevar al Mundial. Hombre, no descansa. Los músculos se cansan y se rompen, ¿no? Esto es un problema grave, el síndrome de sobreentrenamiento. Para hacer deporte, has de ir a ver que te vea un médico especialista para ver si puedes hacerlo. Eso se llama correr, nadar o hacer bicicleta. Eso es deporte. El ejercicio físico imprescindible. La enferma con fatiga sabe que no puede hacer reposo prolongado, que está prohibido porque se pondrá peor. Y sabe que cuando fuerza algo, lo paga. Entonces, ya sabemos que hay un grupo de enfermos que tienen anticuerpos frente a las estructuras del sistema vegetativo. A estos enfermos hay un vídeo que se llama Crónicos Ignorados, que está en televisión, que el grupo alemán les hacen plasmaféresis, recambio plasmático. ¿Qué se está haciendo en el Alzheimer precoz en la Fundación ACE de Barcelona? Plasmaféresis, recambiar el plasma. Esto es muy importante. Luego están la gran cantidad de funciones anómalas que hay en el cerebro, enorme, que hacen que el paciente, cuando se pone de pie, el flujo cerebral disminuye. Por eso la enferma no puede estar mucho tiempo de pie ni sentada. Si el enfermo
se levanta peor que se acuesta, pasa algo en el ritmo circadiano. La importancia que decía mi compañera, de irte a dormir a una hora y acostarte a otra. ¿Qué fármacos están prohibidos? Las benzodiazepinas. Alteran gravemente el sueño. El Orfidal. En España hay 3 millones de personas tomando Orfidal para dormir. Ahora cuando vas a la farmacia ya tienes que dar el carnet de identidad para que te prescriban Orfidal. Ya era hora, porque son fármacos adictos. Son buenos ansiolíticos, pero al tercer día te crean dependencia y tolerancia. Ya no sirven. Pero madre mía, todas mis enfermas toman ansiolíticos. El ritmo circadiano, en otro manifiesto, está alterado. El enfermo por la noche está hipertrabajando y durante el día busca invernar. Y eso lo hará después de comer. Después de cada comida, el cuerpo entra en letargo. La persona sana. Y estamos trabajando con los ministerios para que después de comer no se haga ninguna reunión. Y después de comer no se haga ningún examen. Y el examen que sale en la tele cada año, que es bueno, ¿no? Porque ese examen permite formar a grandes médicos, especialistas, que es el MIR, se hace de 4 a 8 de la tarde para destrozar el cerebro de un chaval que cuando empezó la ESO sabía que si no sacaba 13 en selectividad no entraba en medicina. Y ahora lo provocamos 4 horas después de comer. Pero hay un problema. Después de comer, ¿qué pasa? ¿Que no hay glucosa? ¿No hay proteínas? ¿No ha servido de nada comer? Eso se está estudiando. ¿Por qué de comer el sano entra en letargo? ¿Es verdad o no? Das una charla y tienes que hacer un gran esfuerzo. Y estás oyendo y te interesa y te quedas frito. ¿No? Eso no sabemos por qué es. Sabemos que la melatonina regula el sueño. La melatonina 2 miligramos ya es un fármaco. Y esta melatonina que hemos estudiado con un laboratorio de Barcelona es la única que se ha demostrado que se absorbe. ¿Qué se absorbe? Pero tú vas a una farmacia y hay 400 productos con melatonina. Después hemos visto, en un trabajo reciente, cómo la temperatura cutánea, el enfermo parece que está ardiendo, se pone el termómetro y está a 34. Eso es un síntoma grave de fatiga, la enfermedad está muy grave. Pues la temperatura de la piel, mantenerte de pie, tiene que ver con el vaso sanguíneo. Ahí hay una cosa que se llama endotelio. Ahí está una sustancia, este es un trabajo de todo el grupo con grandes biólogos. Cuando empieza a alterarse el endotelio del vaso sanguíneo, se empieza a deteriorar el cerebro. Hay un eje endotelio-cerebro. Y se acaba de describir el nuevo eje cerebro-corazón. El infarto se tratará con neuromodulación. Me dijo un cardiólogo que es mi hijo, se te va la cabeza. Y acaba de venir de Filadelfia con grupos grandes de la electrofisiología. Pero es muy curioso, ¿eh? Ya tenemos otro órgano para tratar, el endotelio. Y hay fármacos para la hipertensión pulmonar, que en el Valle Brón hacen trasplante pulmonar, que regularán esta enfermedad. Y eso es muy importante. ¿Cómo está ligado todo? Y aquí aparece un enemigo público, que es la microbiota. Cuando nosotros le damos a un paciente un probiótico, ¿qué estamos haciendo? Estamos alterando el equilibrio de la flora intestinal. ¿Y qué lo hacemos a ojo? Cuando damos un antibiótico, sabemos si llega al cerebro, si va a la próstata, ¿no? Cuando damos un probiótico, en este momento, no sabemos lo que estamos haciendo. Sí, hay que darlo, sí, pero ¿es ese enfermo el que lo necesita o hemos de dar otro? Y aquí está el problema. La microbiota. La microbiota de personas sanas que comen igual no tiene nada que ver una con otra. Después, la importancia que tiene
el enfrentarnos con una estructura nociva, que es la membrana del cerebro. No deja pasar las bacterias, ¿no? No deja pasar los fármacos, y los oncólogos dicen que la quimioterapia induce deterioro cognitivo. Hostia, si no pasa el cerebro la sustancia, ¿cómo va a producirlo? Ahí está la fatiga del superviviente de cáncer. El 10% de los que sobreviven desarrollan un síndrome de fatiga crónica grave. Y los oncólogos los envían al psico-oncólogo. En Estados Unidos no, ¿eh? Baselga, un gran oncólogo que murió en mi promoción, cuando creó esa unidad empezó a labrarse el camino para que lo echasen del hospital. Entonces, vemos, nos ha enseñado la COVID que en el cerebro hay una parte fundamental, que es lo que describió Cajal, la microglía, que son las células que aguantan las neuronas. Eso está hiperactivo. ¿Qué me emociona? Decir que tengo 50 enfermas que cuando se mueran, su cerebro será estudiado para esta enfermedad. Eso es un gran regalo. Estudiar vuestro cerebro es un privilegio. Eso hay que hacerlo y cuesta, no sé si son 40 euros, y se utiliza para investigar. Bien, está claro. Hemos de utilizar elementos de medida, lo demuestra un trabajo de la Universidad de Pekín. Nos manejamos con la sensibilidad central. Hemos estudiado al enfermo con síndrome de fatiga crónica y ahora vemos que cumple criterios de fibromialgia. Y resulta que la fibromialgia, los trabajos son microglía, neutrofilia, inflamación sistémica. Hace 2 años el grupo de la Universidad de Karolinska demuestra que la fibromialgia se puede pasar del humano al animal de experimentación, pero es psicológica. ¿Qué hicieron en Suecia? Una proteína que hay en la piel del enfermo con fibromialgia y que no está en el sano, la purifican, entrenan al ratón y le ponen la proteína a un ratón y a otro, y al que le ponen la proteína desarrolla fibromialgia. Todas las líneas de investigación en fibromialgia, ya hay 3 fármacos aprobados por la Federación Americana del Fármaco para la fibromialgia, no para el dolor, que es un problema. El enfermo con fibromialgia tiene que ir directamente a la clínica del dolor, porque ahí van los pacientes con dolor, que es rebelde el tratamiento, la neuralgia del trigémino, herpético, ¿no? Es que tienen que estar todos ahí. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el dolor. Pero la duloxetina, la pregabalina y la mirtazapina están aprobadas para la fibromialgia. Y cuando le preguntas a un reumatólogo dice que no hay fármacos, ¿no? Bueno, yo admiro a los reumatólogos porque fueron los primeros que trabajaron con esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Pues que hay muchas alteraciones, pero que no tiene que ver con la psicología. Este estudio es el estudio que comentaba, que ha becado el grupo europeo para estudiar la relación entre la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y el síndrome del intestino irritable. Luego hablaré cosas para que la pareja de mi compañera, que hemos estado hablando en el tren, no me lleve a los mozos de escuadra de Lérida, que es lo del síndrome del intestino irritable. El estómago del enfermo con fatiga no se mueve. No se mueve. La sensación de plenitud es continua. El intestino está inflamado y lo hacemos trabajar. ¿Verdad que cuando te rompes un tobillo también te lo hacen trabajar? No, no. No se mueve al revés. Un día la enferma pasa del estreñimiento a tener 10 deposiciones diarias, otro día se le escapa la caca. Yo tengo enfermas con estos síntomas y van al psiquiatra. Pues me parece bien, pero enviarlo al psiquiatra pues porque tiene una patología o sintomatología psiquiátrica. Ya tenemos moléculas que los antígenos bacterianos los expresan mejor. Y sabemos, lo hemos demostrado por primera vez, y eso es una noticia muy mala, que las bacterias pasan libremente a la sangre desde el intestino. Cuando le damos a un enfermo un yogur con bacterias vivas,
Eso pasa a la sangre. Se llama kefi. Y está haciendo un estudio con trasplante de heces. En la cápsula, no se le van a dar así comiendo, ¿no? Eso es peligroso. Los expertos en microbiota dicen que hay que regular la flora, no dar más bacterias al jaleo. La microbiota está enferma, la permeabilidad lo hemos demostrado, el intestino está inflamado y se mueve como le parece por la disfunción autonómica. Pero ahora le vamos a hacer trabajar, que es comer. Y si no come, será una de las últimas diapos, pues habrá un problema. Entonces, ¿cómo colocamos? ¿Qué hacemos? ¿No comemos? Cuando no comes, y me acuerdo cuando estaba en el pueblo allí en Teruel de pastor, y me llevaba poca comida, el estómago hacía gru, 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 ¿no? Pues bien, este es un problema, ¿no? El comer. Y luego todo lo que tú des, se ha de demostrar que se absorbe. El magnesio es el mejor laxante natural que existe. ¿Por qué? Porque no se absorbe. Es lo que le dan a las chicas de mi pueblo jóvenes cuando llevan 3 días sin obrar, y se llama así, y le dan 2 cucharadas de una botella roja que es líquido blanco. O sea, el magnesio no se absorbe. Bien. Y esto es real. Entonces, ¿qué es esto del síndrome de la vejiga irritable o la cistitis? Son enfermas que tienen infecciones de orina continuas sin bacteria. O sea, no crece nunca la bacteria, ¿no? Eso se llama cistitis intersticial crónica, una enfermedad cruel, porque le duele enormemente, además tiene endometriosis, luego hablaremos, luego tiene neuralgia del pudendo. Ustedes están deseando que acabe, ¿por qué? Porque se han de levantar, les duele el culo por neuralgia del pudendo. Eso lo sabemos ahora, y ya en las unidades del suelo pélvico vemos cómo están trabajando para regular la neuralgia del pudendo. Entonces, eso es la cistitis. Y la de un urólogo, la de hacer biopsia y diagnosticarlo. Después entramos en otro jardín. Estos enfermos tienen una gran virtud. Se mueven como la goma. Enfermedad grave, el síndrome de Ehlers-Danlos. Hiperlaxitud. ¿Dónde hay tejido elástico? En las arterias. Estos enfermos, en los hiperlaxos, ya hay una unidad, en el Valle se va a hacer la primera unidad pública europea de hiperlaxitud, pues estos enfermos son hiperlaxos. Y hay genómica. No, mi hija, bueno, se mueve como la goma, es perfeccionista como yo, se levanta cansada, de joven tuvo dolores del crecimiento y ahora no va bien en matemáticas. Digo, la quiero ver. Su madre me explica un síndrome de fatiga crónica, ¿no? Bien, esto es otra cosa que hará aumentar el precio del pan. El autismo produce fatiga, pero las enfermas con autismo creen que es una condición. Me han dicho que van a abrir una unidad de menopausia en un hospital público de España. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Sí o no? Yo hablo sin filtro. ¿Ustedes no se mojan? Si tienen 40 años, va al médico porque engorda, estás lenta hablando, el colesterol está alto y tienes hipotiroidismo, te dan hormonas. Tú vas al médico que está muy cansado, tiene 48 años, y dices, doctor, tengo unos sofocos que no puedo. Y el médico, como está cansado, le hace una pregunta estúpida. ¿Desde cuándo? Y ella dice, pero ¿a este quién ha regalado el título? Ahora voy a seguir. Desde que no tengo la regla. Entonces, los sofocos en la menopausia, una cosa que lo induce demostrado es el déficit hormonal ovárico. Luego, si el hipotiroidismo es una enfermedad, la menopausia es un déficit hormonal. Y si digo que es una enfermedad, supero a Trump en el tipto voy. Pero, ojo, que está muy bien que abran unidades de menopausia sintomática. Claro que sí. Es muy importante porque produce síntomas duros, ¿no? Y se trata con hormonas.
Hombre, si tienes el gen del cáncer genital, pero si no, sí. Porque a tu hija, que está educada sexualmente, el ginecólogo le prescribe anticonceptivos. Esto no tiene riesgo de cáncer, claro. Es muy importante el tratamiento de la menopausia con hormonas. Entonces, el autismo, el déficit de atención, ya se consideran enfermedades de sensibilidad central. Y hay fármacos para el síndrome de hiperactividad. Y estamos estudiando la inmunidad en el autismo. ¿Qué dicen los psiquiatras que son expertos en autismo? Yo no sé diagnosticar una enfermedad de autismo, que es depresión. Amigo. El que tiene altas capacidades, que es el autista, ahora ya no tiene altas capacidades. Si está cansado, le falla, y ahí estamos trabajando con un grupo muy importante. Esto es un enemigo de la enfermedad y que deben conocer los fisioterapeutas. Nuestros fisioterapeutas son mancos. No pueden utilizar las manos. El enfermo tendrá lesiones de artrosis cervical, artrosis lumbar, tendrá problemas en las manos de artrosis, los tendones enfermarán todos, el hombro, el codo, el túnel carpiano, la fascitis plantar, la trocanteritis. Y a esta mujer le hacemos estiramientos, ¿no? ¡Wow! O sea, es tremendo, ¿no? Estirar. ¿Qué quieres? Estirando, ¿qué haces? Ahora los deportistas no estiran en el entrenamiento. No, hacen otras cosas. Cuando el enfermo tiene una patología local y tú haces calor local o fisioterapia de una contractura, bien. Pero a un enfermo con dolor y fatiga no le regales un masaje. Y sobre todo no le regales una sauna, porque se puede morir por el ritmo cardíaco. Ir a un balneario, a comer cosas correctas, estar en el baño con agua a una temperatura caliente y hablar con 3 amigos, eso es extraordinario. Pero ojo, que en la sauna pone, si tiene una enfermedad cardíaca, no puedes entrar. Si tiene fatiga crónica, ya es una nueva enfermedad cardíaca. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque todas estas enfermedades tienen tratamientos. La fascitis, la tendinitis, no, como tienes fibro, no. Y yo soy el primero que me he equivocado. En el año 90 una enfermedad me duele el hombro, digo, es que tienes fibromialgia. Dice, claro. Me trae a los 3 meses una eco, los tendones estaban calcificados. Y yo pensé, Dios mío, abre la cabeza, ¿no? Entonces tienen osteoporosis, pero cuando tienen la regla, o sea, increíble. ¿La osteoporosis qué es? Una nueva enfermedad neuroinflamatoria. ¿Cuál es el tratamiento de la osteoporosis? La inmunoterapia. Eso es el tratamiento de la osteoporosis. ¿Tiene que ver la osteoporosis con las hormonas? Discutible. Es una enfermedad inflamatoria, igual que la arteriosclerosis. Son enfermedades inflamatorias. Y esta enfermedad induce síndrome metabólico. Cuando le ponen al enfermo una prótesis de cadera, ¿el cuerpo qué hace? Un grupo de enfermos hacen, después de la prótesis, un síndrome de fatiga crónica, porque le ponen cemento al hueso. Y en el hueso está donde se fabrica la sangre. Ahora no sirve aquello de te quito el pecho porque tienes un cáncer y te pongo una prótesis. No, la silicona no va. Pero no te ocurra ponerle la grasa. La grasa del enfermo con obesidad es una bomba inflamatoria. Por eso le duele la pared abdominal a la enferma. Y cuando pones la grasa en el pecho, que esto lo han hecho grandes cirujanos plásticos, pues el pecho reacciona y hace queloides, le cuesta cicatrizar, consolidar. Pero estoy diciendo muchas cosas y aumenta mucho el precio del pan. Entonces la enferma tiene 30 años, colesterol 300, como tiene la regla, y no fuma, pues no le bajo el colesterol. O le doy arroz rojo. El arroz rojo es la base biológica de las estatinas y produce dolor agudo muscular y produce miopatía. No puede. Estos enfermos no pueden probar las estatinas ni el arroz rojo. Toman un fármaco
que es el Lecetrol, porque hay que evitar que induzca dolor, pero hay que tratarlo. Los triglicéridos, la diabetes. Mis pacientes toman ya metformina antes de ser diabéticos. La metformina, con un grupo de Sevilla, a un investigador, demostró que mejoraba la fibromialgia porque alteraba el inflamosoma. Lo echaron del laboratorio y dejó de tener financiación. Ahora la metformina es el fármaco de oro. Todos los enfermos que tomaban metformina y se infectaron por la primera cepa de COVID, ninguno ha hecho post-COVID, porque regula el inflamosoma que demostró Cordero en Sevilla. Es un fármaco de oro, la metformina. El enfermo la ha de tolerar. Y los fármacos nuevos para la obesidad, con urgencia la tiene que empezar a tomar el paciente, porque el enfermo va a ser obeso. Va a ser obeso, lo hace su enfermedad. Y entonces yo tengo ya 200 enfermas operadas de obesidad mórbida. Alguna 2 veces ya. Y el cirujano se le dice, te opero porque pesa 150 kilos, pero esto volverá a pasar. Ahora con los fármacos, que parece ser que ya se está fabricando el genérico, se ha regulado la patente y la semaglutida se podrá financiar, al menos una parte o costará menos, son necesarios para el paciente, porque regulan el síndrome metabólico del joven, no solamente el adulto, del joven. El que lo toma porque va a la Plaza Mayor de Lérida y trafica y paga 3.000 euros, esto es un error. La automedicación no se acepta ni en las chicas jóvenes que llevan ibuprofeno en el bolso porque cuando les duele la regla duele. Lo ha de hacer un médico eso, pero lo vemos lógico, ¿no?, que lleven eso porque es un analgésico extraordinario para el dolor de la regla. Entonces, esto es un tema muy importante porque la enferma en la evolución va a ser diabética, pero está delgada, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando esto pasa ya está alterándose el endotelio y ya se considera el síndrome de fatiga crónica una enfermedad de riesgo vascular independiente. O sea, ya te tratan los factores de la tensión, del colesterol, de los triglicéridos. Luego el enfermo tiene más enemigos. El 40% tienen anticuerpos frente al tiroides. Hacen hipotiroidismo inmune, un fenómeno inmune. Después tienen endometriosis, una enfermedad muy difícil de diagnosticar y que es inmunológica, no endocrina, de difícil diagnóstico. Tienen vulvodinia. Les duelen los genitales que se los arrancaría como el ojo, pero no hay lesión. Es una expresión de la neuralgia. Tienen dolor en las relaciones porque la vagina está inflamada. Hacen un recuento celular como en la orina y hay polimorfonucleares. Se ponen nóbulos de blastoestimulina y mejoran. Y luego, ojo, porque cuando empieza a doler la vulva, puede empezar una enfermedad cruel, que es el líquen plano. Tengo una enfermera que me dijo, doctor, me ha dicho mi médico que ahora tengo el lupus en mis partes. Pues ¿cómo acaba el líquen plano esclerovulvar? Desaparecen los labios genitales. Se llama esclero atrófico. Esto hay grandes dermatólogos y se está haciendo inmunoterapia. Después, como no hay nada que se quede en su sitio, el enfermo tiene un síntoma cruel, que son los ruidos en el oído. Y además no oye bien, pero es hipersensible al ruido. Entonces, cuando lo estudia el otorrino, todo sale bien, porque el problema está en el cerebro. Entonces, ya hay grupos de trabajo que trabajan con rigor el protocolo clínico. Después del médico, ¿quién viene? La artista de la medicina, el diplomado en enfermería, porque está capacitada para cuidar al paciente. Yo tengo una amiga de Fraga que le dieron un premio en el Congreso Mundial de Enfermería por diseñar un programa de cuidado en síndrome de fatiga crónica. Increíble. Esta chica, que es una buena enfermera, cuando conocía al enfermo, ella organizaba sesiones de información de expertos y la dirección del hospital le dejaba el salón de actos. Chapó. La enfermera es importante en educación, en cuidados y en adherencia.
La enfermera que no tiene tiempo de darle la mano al paciente no me merece respeto. La enferma, cuando alguien le hace eso, dice, qué buena gente es. Es el compañero de la enferma de que hay al lado, que le ha escuchado y le ha dado la mano. Entonces ya hay programas, y el ejercicio físico individual, basado en la prueba de ejercicio, y con un programa que nos dirá qué ejercicio puede hacer, mejora la fatiga. Pero ¿cómo lo hacemos esto? ¿Qué ejercicio tiene que hacer Carmen si ese día la tienen que duchar? No, tú andas 5 minutos, mueve un poco. No, se ha de hacer programado. Y tenemos muchos trabajos que lo demuestran, muchísimos. Y hace unos años, un profesor americano, de los que me han formado a mí, de la Universidad de Ann Arbor, le preguntaron, ¿hacia dónde iremos con los fármacos? Y él puso esto: haremos inmunoabsorción, daremos fármacos como la quimio, daremos reguladores de la respuesta inmune, daremos elementos de la disfunción mitocondrial. Y esto revolucionó al mundo, ¿no? Cómo una enfermedad psicológica se trata con inmunoterapia, terapia mitocondrial. Me sabe muy mal no escuchar al último conferenciante porque va a hablar de un tema interesantísimo, que es la mitocondria. Entonces, cuando a mí Cardenal Jubain me decía, usted cuando se jubile, que no será nunca, se preguntará por qué su madre le dotó de un don, que es preguntarse por qué desde los 2 años. Pues es lo que he hecho yo con los enfermos. Escucharlos y preguntarle por qué. Entonces un chico me dijo, yo me sale leche por el pezón. Y cuando tengo una relación con mi mujer, el pene tarda 20 minutos en ponerse flácido. Ahora ya me envía al psiquiatra, ¿no? Digo, no. ¿Qué pasa? Fabrica prolactina para regular la respuesta inmune, como el hiperconsumo de vitamina D, y como tiene tejido mamario, sale leche. ¿Y quién hace que el pene se haga pequeño? Cuando se abren los vasos sanguíneos, que eso lo hace el parasimpático. Por eso los hombres, cuando tenemos una relación con la pareja, nos quedamos fritos en pocos minutos, porque estimula el parasimpático y hace sueño reparador. La enferma, cuando tiene una situación de placer y no se ha cansado, mejora, tiene sueño reparador. Importante esto. Entonces, esto de aquí, la enferma nos decía, yo doctor, ayer por la tarde me quedé sin energía, pero no encontré el enchufe para cargar el móvil. Le hacíamos una prueba y veíamos que bajaba la temperatura corporal. Cuando corres en Lérida al invierno, te vas quitando ropa, no te pones más. Entonces, hablabas con un experto y decía, Pepe, falla la mitocondria. Entonces ibas a los apuntes de segundo, estudiabas la mitocondria, hablabas con biólogos y demostramos que la cantidad de coenzima Q10, la cantidad de ATP, que es la molécula de la energía, estaba gravemente disminuida en el paciente. No en la sangre, en la célula. Y que un marcador de inflamación, que pone perosidad, estaba muy alta y se expresaba mal la mitocondria. Hablamos con un laboratorio, diseñó un coenzima Q10 con NADH, hicimos un ensayo clínico, uno tomaba placebo y el otro tomaba el fármaco, ¿y qué pasó? Que mejoró el coenzima Q10. En azul están los que tomaron placebo, en rojo los pacientes. Mejoró el ATP. Por primera vez se demostraba que algo aumentaba el ATP, la molécula de la energía. ¿Qué dieta le vas a hacer a un paciente que no tiene ATP? Está gravemente desnutrido. Esto le pasa a los obesos mórbidos. No tiene energía en los músculos. Hay que ponerlo a régimen porque está gordo. ¿Quién ha demostrado que el comer engorda? Nadie. Y que el reposo engorda tampoco. Pero se transmite de generación en generación, ¿no? Una gitana me enseñó qué es comer mal, porque la había oído en la consulta, ¿no?, de medicina interna. Dice, la semana pasada no tenía ni para comer yo ni mis hijos, eso es comer mal. Digo, te doy la razón. Claro.
esta gitana me regalaba cada vez que venía una planta, que es la que vendía en el mercado de Vilasar para que lo que sacaba le comía a sus hijos. Me hizo llorar cuando descubrí por qué. Pero esto está publicado en revistas muy importantes que hacen que hoy el coenzima Q10-NADH ya tendría condición científica de fármaco. La vitamina D, el hierro, la vitamina B12 son fármacos. Tienen indicación para el déficit de vitamina D, para la anemia perniciosa, para el déficit de hierro. Claro que sí. Entonces, cuando tú haces una valoración en la literatura de esta enfermedad, que se han publicado 1000 trabajos este año, pues ves que cuando repasan los primeros trabajos, el primer autor es el biólogo de fatiga del Vallebrón. Pero esto no lo decimos nosotros, lo dice la metodología científica, lo que han estudiado, ¿no? O sea, yo hablo en nombre de toda esta gente que me han enseñado tanto. Y ya existen grupos que están ensayando la terapia mitocondrial para el síndrome de fatiga crónica. La D-ribosa ya la ha aprobado la Federación Americana del Fármaco para el síndrome de fatiga crónica. Y todo esto son suplementos. Pero no, ya son, la melatonina es un fármaco, el coenzima Q10, pero ojo, se ha de absorber. Y ahí está el precio del producto, ¿no? Entonces, ¿qué modelo seguimos de estudio? Pues seguimos el modelo genómico. La COVID nos ha enseñado que hoy yo ya voy a la UCI. Hombre, más de 50 hipertenso del grupo A la UCI. Esto lo ha hecho la inteligencia artificial. Sabemos qué enfermos tienen gran predisposición de hacer síndrome de fatiga crónica. Vemos enfermas, una enferma de Huesca, la madre y la hija ante la COVID han hecho un síndrome de fatiga crónica. La hija tiene currículum adaptado, 82% de minusvalía, reconocimiento de movilidad y dependencia grado 3. Chapó. No tiene ningún síntoma de depresión. Está estudiando con currículum adaptado. Y hay mujeres que no han pedido una minusvalía, que tienen que pelearse para la incapacidad. Entonces, la genética está clara. El enfermo que hace esa respuesta depende del sistema genómico. Ahora se va a publicar el trabajo inglés con casi 5.000 pacientes que han hecho estudio genómico. En fibromialgia ya lo pusimos de manifiesto nosotros. Después hay una sustancia que es el estrés. Estimular el cerebro, el músculo y ponerte de pie es un estrés. ¿Qué elemento está bien estudiado? El virus. Las bacterias intracelulares, la brucelosis, la enfermedad de Lyme, la tuberculosis, los virus, el 2% de los infectados harán un síndrome de fatiga crónica. Yo ayer que miré si alguno de los grupos de la infectología argentina, no pude hablar con Molina, que lo conoce, es un grande, que es el jefe de servicio de infecciosas del Vallebrón y un grande de la medicina tropical, y efectivamente, y hay un primer trabajo del antivirus y el síndrome de fatiga crónica. Porque en Argentina ese virus es como la Plaza Cataluña en Barcelona. Lo que pasa es que ese virus ahora se ha hecho malo, ha mutado y afecta de hombre a hombre. ¿Qué pasará cuando el virus que está en Collserola, en Barcelona, que solamente afecta a los jabalíes y a los cerdos que bajan a comer cosas allí a los containers del Vallebrón, desde el Tibidabo, mute y pase al hombre a un problema, ¿no? O sea, este es un problema grande. Este virus es malo porque el 30% de los que tienen síntomas se pueden morir. La COVID, esto no lo tenía, era menor, pero las secuelas de la COVID es un problema de salud pública mundial, ¿no? Porque es grave la cantidad de enfermos que no pueden trabajar. Entonces, este modelo, seguimos el sistema inmune, el síndrome metabólico y el eje endocrino. ¿Qué hacemos en estos años? Pues gracias a la Fundación y al Laboratorio Esteve, 4 millones de euros, tenemos el banco europeo más importante de genómica que está en Salamanca. Y ya tenemos los primeros genes. La ribonucleasa L, luego explicaré qué significó en mi cerebro este gen, ¿no? La ribonucleasa L. Ya sabemos los genes que predispondrán a la fatiga. Sabemos que está la epigenética.
Se acaba de estudiar la relación que hay entre los genes del bisnieto holandés cuando su bisabuelo estuvo en un campo de concentración. Pues ha heredado esos genes. La epigenética es un modelo experimental de fatiga y ahí está el síndrome de la guerra del Golfo. Personas que fueron a la guerra y hicieron un síndrome de fatiga crónica. Tenían un gen que alteraba la desaparición de los pesticidas que está en todas las guerras. Así iban los marines a 50 grados fuera para protegerse de la guerra química. Pero el oxígeno pasaba, ¿no? Claro, si no se muere. Con lo cual, la necesidad química múltiple, voy a buscar algo que me aísle, no se puede, pero sí protegerse, ¿no? Entonces, la cantidad de virus que están implicados y bacterias crea un problema grave, que es el síndrome posinfeccioso. Yo voy a proponer a mis amigos de infecciosas, que algunos los he formado, pues que hagan una unidad del seguimiento del paciente con infección intracelular, ¿no? Ahí está el dengue, el ébola. Y entonces, ¿qué ha hecho la COVID? Enseñarnos. ¿Y qué hace? El trabajo que acaba de publicar Harvard, un grupo de enfermos, estas son las secuelas que ven en sus pacientes, que ha hecho la COVID, diabetes, cistitis, neumonía. Qué curioso, ¿eh? ¿Qué pone el 100? Síndrome de fatiga crónica. Modelo de cómo el virus en un grupo de enfermos induce. Y estos enfermos, ¿y qué ha hecho la COVID? La COVID ha hecho algo grande para ustedes. Cuando un médico va al paciente y le dice, esto es después de la COVID, se activa su actividad. Lo dicen ellos. Ojo, que este tiene un post-COVID. Perfecto. Se pone las pilas, ya no es psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues estudiamos marcadores celulares en los pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica y enfermedad del COVID con el síndrome de fatiga crónica. Y el matemático encuentra una molécula diferenciadora que tiene que ver con la coagulación. Hay enfermos con síndrome de fatiga crónica, y esto lo va a hablar en Teruel, que hay que anticoagularlos. A muchos antiagregarlos, porque tienen infartos cerebrales en la resonancia. Y a otros hay que anticoagularlos. Entonces, ya existe todo un mecanismo de trabajo para unir fármacos que regulen la respuesta vírica, ¿no? Si tú a un enfermo le quitas el virus de la hepatitis C, que es un fármaco que elimina el virus del cuerpo, la fatiga no se modifica, porque es un desencadenante. La COVID no se trata, el síndrome post-COVID no se trata eliminando el virus de la COVID. Hay que evitar que se reactive, y esto es una noticia muy nueva. Es un virus malo, porque su forma de ADN, RNA, hacía que no se reactivase. Yo tengo enfermos con fatiga después de COVID que han hecho 7 infecciones COVID. No se han infectado 7 veces. El virus se ha reactivado. Y el enfermo que en el 89 estaba agotado, infectado por el HIV, ninguno hizo SIDA. Se llamaban survival. Y Fauci demostró que su ganglio linfático estaba íntegro. O sea, su sistema inmune lo protegió de desarrollar la enfermedad, ¿no? Cuando Fauci dijo que había que estudiar bien los tratamientos antirretrovirales primeros por el riesgo a la resistencia que puede hacer el virus que está en reservorio, ¿no? Ahora, en el Valle me explicaban el otro día que están estudiando en qué células hay más reservorio de HIV, ¿no? Pues eso es muy importante, porque si un día se ponen de acuerdo y se ponen resistentes, tendremos un problema, ¿no? Entonces, es importante eso, regular la respuesta inmune de la infección vírica. ¿Esto qué es? Una enfermedad cruel. El síndrome postpolio. Tuvo la polio y en lugar de ir en silla de ruedas, tiene una fatiga. Su sistema inmune le ha hecho fallar el cerebro. Es más grave que su hermano, que va en silla de ruedas. ¿Qué es el Lyme? El Lyme es un problema, porque ahora lo diagnostican al paciente sin haber estado en contacto con la borrelia. Nosotros en Vallebrón hicimos un trabajo con microbiología y ningún paciente de la unidad tenía anticuerpos frente a la borrelia. Y hay pacientes diagnosticados de Lyme crónico. ¿Qué es eso? No, es que yo tengo el post-COVID, pero ¿está en contacto con el virus o no?
Ojo, que yo tengo 10 pacientes que hicieron el post-COVID después de la vacuna, después de la gripe la vacuna, pero eso ojalá yo hubiese podido tomar la vacuna 2 meses antes de ir a la UCI. El enfermo provoca al sistema inmune, pero lo hace controlado. Hoy el asma se trata con inmunoterapia, ¿no? La sensibilidad química múltiple trabajará con moléculas que hagan que la mucosa no sea sensible. La disfunción inmune, pues bueno, la disfunción inmune quiere decir cómo reacciona el cuerpo. Pues con un trabajo que hicimos con el grupo de Irsi-Caixa, que lo financió el departamento, Julia Blanco, un grande de la inmunología del SIDA, salió en el periódico por su trabajo en síndrome de fatiga crónica, lo dice él. ¿Y a mí qué me hizo pensar la RNasa L, la ribonucleasa genética? Que podíamos tener un fármaco que regulaba esta vía. Y tengo una patente con Grifols del alfa-1 para empezar la inmunoterapia. El enfermo fabrica mucha alfa-1, pero no funciona. Es como el diabético tipo 2. Tiene mucha insulina, pero no responde a su insulina. Le tienes que dar exógeno. Entonces, este es el grupo. Este chico que lleva la camisa así es el doctor Blanco, un grande de la inmunología del SIDA, uno de los laboratorios más importantes del mundo, ¿no? Y cómo están estableciendo ya lo que llaman clústeres. La respuesta inmune nos permite colocar al enfermo en diferentes posiciones. ¿Cómo tiene que ver? Ya hay trabajos de fármacos de autoinmunidad para el síndrome de fatiga crónica. Y ahí están las inmunoglobulinas, la inmunoabsorción, el rituximab, el daratumab. Eso lo tomarán ustedes. Y la fatiga remitirá. El Crohn ya apenas se opera, la artritis reumatoide de las manos no se deforman y la espondilitis, yo cuando era estudiante, eso no lo pude ver, porque solamente había ibuprofeno, aspirina y cortisona. No estoy diciendo barbaridades. Entonces, cuando estudian grandes de Estados Unidos que son expertos en metabolismo y les da el gobierno americano $10 millones para estudiar la respuesta metabólica en fatiga crónica, con 8 proteínas clasifica al enfermo con precisión y la respuesta es uniforme. ¿Qué es eso de que es una enfermedad que se descarta, que es heterogénea? No, es precisa en el diagnóstico y uniforme en la respuesta inmune. Fijaros, ahí pone AUC96. Es decir, con esas moléculas, el 96% tenían un síndrome de fatiga crónica. La microbiota, la flora intestinal, aquí están todos mis profesores americanos, pues tiene que ver con la fatiga, pero hay que regular cómo lo hacemos. Esto pone en marcha todo el eje. ¿Y qué es lo que sabemos hoy? Pues sabemos cosas malas. Sabemos que se envejece más rápido los telómeros. Ustedes van a envejecer más rápidamente. Está alterado gravemente el metabolismo del hierro y no hay que esperar a que la enferma tenga anemia. Cuando tiene poco hierro hay que darlo. Pero, ¿qué producto absorbe? ¿Qué producto cuando lo toma se absorbe el hierro? ¿Conocen algún producto, algún alimento? No, algún producto que cuando lo toma se absorbe el hierro, que se haya demostrado. La carne roja semicruda. Bien. ¿Cómo se absorbe el hierro de las lentejas que hacía mi abuela como era la hostia de bueno? No se absorbe. Ni con limón, ni con historias. Y esto es muy importante. Pero, lo que está claro es eso, hay que tratar el hierro con sulfato ferroso, que se tolera como se tolera, ¿no? Con uno que se ha demostrado útil. Falla el envejecimiento. El riesgo de cáncer es 14 veces mayor. Eso la enferma no sale del programa de ginecología de mamografía y de ir al ginecólogo. Y cada 2 años le hacen un test de sangre en heces. Pero que es alarmista, ¿no? Cuando la enferma tiene una lesión en la piel, ojo, ¿no? Ojo que puede ser un problema. Y eso pasa en la colitis ulcerosa y en los pólipos. Y a mí me gusta
cuando mi maestro, profesor Komarov de Harvard, dice, sí, el Pepe Alegre y su equipo ha perdido el tiempo, ¿no? Esto lo hace en la revista más importante de biología, que es Cell. Dice que hay que estudiar la mitocondria, el ritmo circadiano, la activación mastocítica que ahí no ha entrado, el síndrome de la fibra pequeña, la disfunción endotelial, los anticuerpos. Pues no hemos perdido el tiempo, ¿no? Y tengo amigos que han estado en Harvard, tienen fatiga, y Komarov le dice, el grupo de Vallebrón trabaja en serio. ¿Y por qué? Si yo soy un pastor de ovejas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya están desarrollándose modelos animales. Ayer envié una revista para que se empiecen a desarrollar los modelos animales en animales femeninos, ¿no? Para que podamos estudiar el síndrome de fatiga crónica en el modelo animal. Bien, y ya hay muchas propuestas. Entonces yo voy a terminar con esto. Con este grupo de genios hemos demostrado este año que el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad biológica. Nuestros pacientes no tienen ATP en las células musculares ni cerebrales. Cuando más se consume ATP es cuando estás en fase REM durmiendo. Cuando estás durmiendo y el sueño repara es cuando se consume gran cantidad de ATP, más que cuando calculas un problema o levantas una piedra. Eso es nuevo. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué el ATP? Y un microbiólogo alemán que trabaja con nosotros en Europa demostró que cuando alguien se enfrenta a algo, por ejemplo un virus, primero se pone la guerra civil, las citoquinas, y después el cuerpo, como ve que va a perder, se hace el muerto. Yo en la UCI me quedé sin capacidad de moverme, porque mis células reguladoras, que les han dado el premio Nobel este año, dijo, se va a morir. Y mi cuerpo, ¿qué hizo? Rendirse. Y me quedé sin ATP. Pues eso es lo que le pasa al enfermo con fatiga cuando hace una reactivación vírica. Se queda sin energía. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué hace eso el cuerpo, no? Que es un mecanismo de defensa. Entonces hablamos con un grupo de ingenieros de la Autónoma, que madre mía, fabrican mandíbulas, fémures, aortas. Es un nuevo grado que es la ingeniería de aplicación molecular en medicina, que fabrican estas. Se acabó la prótesis mamaria, se puede hacer con 3D, ¿no? Y posiblemente sin Noxa, ¿no? Entonces, este grupo ha fabricado, y esto no ha salido en la tele, células musculares normales con 3D. Pero el comportamiento es de una célula viva como el de la biopsia. ¿Y qué hemos hecho? Hemos puesto el suero del enfermo allí, en contacto con la célula, y hemos puesto el suero del sano. Al poner el suero del sano ha pasado una cosa y al poner el suero del enfermo ha pasado otra. Al poner, fíjate la revista en la que está publicado, Biofabrication. ¿Yo qué pinto ahí? ¿No? Aquí publican los arquitectos, los ingenieros de estructuras. Pues bueno, con este grupo de gente tan grande que deberían recibir premios muy importantes, ¿no? Pues esto es lo que le ha pasado al músculo cuando lo ponemos en contacto con las células con la sangre del paciente, la parte líquida. En A está el músculo, en B está en las primeras horas, se pone en marcha, se activa, va el lactato, el calcio, y cuando pasan 3 días desaparece el ATP y la célula se hace pequeña. O sea, en vuestro suero hay sustancias que destruyen el ATP. Primera demostración biológica de que es una enfermedad biológica. Y la fibro, el grupo sueco, demuestra que las proteínas del humano desarrollan la enfermedad, pero seguimos con que es psicológica, invisible. Me da una pena cuando veo eso en el diario de Lérida, que admiro a la gente, ¿no? Y estuvo Jordi el otro día, que dijo cosas, una enferma me envió el recorte del periódico, Jordi tampoco tiene filtro. No se tiene en cuenta el dolor del joven, es porque está creciendo. No. Entonces, este es el curso de Teruel y esta es toda, que me imagino que harán difusión. Si no se inscribe la gente, la semana que viene se cerrará el curso, porque es una condición. Yo espero que alguien se apunte. Y tú imagínate que vas a Teruel. Tienes 2 nietos.
van a Dinápolis. Tu marido se va al Barracín, la catedral de... Ese es el origen de la Universidad de Verano, que la familia vaya con el que va a aprender, en Santander, en el Escorial. El curso de la Universidad de Teruel, cuando no estaba la COVID, cubría el 60% de las plazas hoteleras de la provincia de junio a octubre, porque los hijos iban a un parque, el otro iba al arte y la mujer iba al curso. Esperemos que se apunte. Y esto es, perdón, para que haga una foto, bueno, ya he traído alguna tarjetita. Y entonces el grupo en este momento está trabajando en el mes de junio y se hace por vía telemática. Se puede hacer por vía telemática también. Entonces, el diagnóstico, en qué investigamos y lo grave que está. Nuestra meta ahora es ver lo grave que está el enfermo. Y hay que tener ideas. Si mis enfermos de Benicarló, en la semana de la alcachofa, en cada restaurante, el que va a comer, como están las alcachofas de Benicarló, dicen los de Peñíscola que las cogen en terreno de Peñíscola, no entro en la guerra. Pero lo que está claro es que están buenas. Pues si cada uno que va a un restaurante en la semana da €1 para la investigación, imagínate lo que aportaría. ¿Y algún restaurante estaría en contra de esa iniciativa? No. Y además le explicaría en un díptico qué es esto. En Lérida, pero vamos a hacer una cosa que está muy buena, los caracoles. Pero hay que tener ideas. Yo he hecho 20 conciertos benéficos y ahora quiero liarla, porque soy fanático del flamenco, en San Fernando. Camarón nació ahí. Vamos a hacer un homenaje a Camarón con la Nina Pastori, que también es de allí. Y llenaremos un estadio. Y luego grandes del flamenco. ¿Quién canta flamenco de puta madre? Rosalía. Pero mi hija, que es fanática, dice que si en el Festival de Primavera de la playa de Barcelona, que van 20.000 a la playa o 40.000, se pone a cantar flamenco, todos se van al agua, de las que lo están oyendo. Pero era chica que me han dicho que es grande, que estudia, que cantando flamenco es brutal. Hay poco, ¿no? Entonces, esto es lo que he querido explicar. Una enfermedad que es pesada, que produce incapacidad física e intelectual medible, que afecta a más de 16 órganos y sistemas, y que estamos ya con líneas de tratamiento. Y cada una es importante. El psicólogo, el fisioterapeuta, el especialista en nutrición, la enfermera, son necesarios, ¿no? Pero hay que ir con muchísimo cuidado, porque hay que saber todo lo que le pasa al enfermo. Porque si no, claro, estiramos con una filosofía correcta y ahora tienen los tendones mal. Bueno, ya no me quiero enredar más. He dejado aquí alguna tarjeta mía. A ver, yo le quería preguntar sobre las reactivaciones virales. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo muchísimas reactivaciones virales. Si no es cada mes, es cada mes y medio. Y el inmunólogo me dice que es que, claro, que mi cuerpo pues es así. Y como ha estado hablando usted de las reactivaciones virales, me gustaría saber su opinión. Que las personas que tienen más de 65 años han de vacunar del herpes zóster. Porque los vacunados por herpes zóster hacen menos deterioro cognitivo. El virus del herpes zóster es muy malo. En la primera fase, tu hijo tiene varicela y viene tu sobrino, el vecino y el de al lado. Es una enfermedad banal. Pero cuando muta y hace el herpes zóster, crea una neuralgia intratable, encefalitis y te mueres. Entonces, se ha demostrado que vacunar a las personas de más de 65 ya está en el programa. Pero a mí no me han puesto la segunda dosis porque se ha acabado. Pero claro que hay que vacunarse de la COVID, de la gripe. Bueno, esa es una buena pregunta.
¿quién no ha tenido sarampión? Todos hemos tenido contacto. Y en el Valle Brun ingresa un enfermo con sarampión y se muere de una neumonía. No, pero si la ha tenido. Esta es una pregunta muy buena, ¿eh? Bueno, hay un programa de vacunación para empezar a vacunar del sarampión, vacuna de... luego nos vemos, del tétanos. O sea, la vacuna produce efecto adverso porque provoca el cuerpo, pero está modulado, ¿no? En Europa hay enorme interés por estudiar los efectos de la vacuna de COVID. Muchísimo interés. Bueno, ¿y qué es el BSET? Una enfermedad inmune. Yo tengo enfermas... El BSET es una enfermedad que hace úlceras en la boca y en los genitales. Es una enfermedad dura, pero es inmune. El enfermo tiene hipotiroidismo, tiene BSET, tiene síndrome seco, síndrome de Sjögren. Hay enfermos que hacen líquen plano, o sea, tienen 14 enfermedades inmunes, además, porque su sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen cáncer? Que las células no están quietas. Tú tienes un cáncer y la célula no espera, el cuerpo no espera que le des quimio. Empieza. Yo he visto 2 pacientes que sin tratamiento el cáncer se fue. Sería en el mundo católico milagro. El sistema inmune lo ha conseguido regular. Entonces, ojalá tuviésemos elementos para saber cuándo un virus se reactiva. Tener anticuerpos altos frente al virus de Epstein-Barr no quiere decir que esté activo. ¿Cómo quieres que sean bajos y tu sistema inmune esté activo? Y la IgM es un marcador de inmunidad que es el factor reumatoide. Ya hay algún antígeno que nos dice que el que tiene una infección por Epstein-Barr, aparte de la monoclorosis infecciosa, tiene reactivado el virus y produce síndrome de fatiga crónica, linfoma o cáncer en la boca. O sea, este es un tema grande. Evitar la reactivación vírica. Una cosa, la enferma tiene muchas veces el herpes indiscreto. Le sale el herpes cuando tiene la regla. Y en mi pueblo dicen, las pastoras de ovejas que iban conmigo a guardar, es que le ha fallado la defensa. Sí, señor. Y cuando se queda embarazada no hay herpes. Y cuando le da el pecho desaparece la fatiga. Y cuando está embarazada. Pero cuando tiene la regla está muy enferma. Porque el sistema inmune lo controlan los estrógenos. Primero de todo, darle las gracias en nombre de todos, porque yo creo que la gran mayoría nos hemos sentido muy identificados con lo que usted ha dicho. Lo segundo, todos sabemos que la fibromialgia es una enfermedad que se tiene que reconocer como enfermedad incapacitante absoluta, ¿vale? Comentaros, nosotros desde Fibroalcalá estamos luchando para que esto se llegue a hacer. Estamos en contacto y trabajando con Clínica Legal. Es un despacho donde se dedican a investigar enfermedades que puedan dar lugar a discapacidades e incapacidades. Lo llevaron como proyecto a un concurso, aprobó en España. De esos casi 100 proyectos que se llevaron, Clínica Legal fue con el de la fibromialgia. Quedaron finalistas, quedaron los terceros. Pasaron una criba, se quedaron en segundo lugar y aún así, después de todo esto, Promona España les llamó al día siguiente o a los 2 días diciendo que les había interesado mucho el proyecto y que querían continuar con ello. Decir que Promona España están los mejores abogados de España en incapacidades, discapacidades, temas laborales y que es totalmente gratuito. Desde Clínica Legal nos han pedido colaboración de si hay médicos que quieran colaborar por ellos. Hemos intentado de una manera, le pido por favor que colabore con ellos. En Barcelona, acá, con ayuda de CONFEC, representó el documental Voces en la Sombra. Los enfermos, de tenía crónica severo, documentaron eso antes del fin de la producción, habéis dicho, y la gente se quedó perpleja de lo que es el síndrome de fatiga crónica. Esta enfermedad va a entrar en breve en enfermedades
que te podrás jubilar a los 55 años si tienes tiempo complicado. Y el Ministerio la va a incluir en breve como enfermedad del grupo de la ERA para dependencia 3. Y voy a decir algo que no les va a gustar a ustedes. La fibromialgia es una enfermedad primaria del dolor. Eso es la fibromialgia. ¿Cuántos enfermos con fibromialgia tienen disciplina crónica? El 85%. El rito que al juez solamente le explique la fibromialgia lo tiene hecho. Ojo, es duro, ¿eh? Es duro porque ¿cuáles son las causas más frecuentes de dolor? El que baja, el dolor lumbar, con resonancia normal, y las de marea. Y después va el dolor de la regla. Pero la fibromialgia produce dolor y eso para esta gente no es límite. Ahí se presentó un documento para que una empresa adapte el puesto de trabajo a un enfermo con necesidad química múltiple de electromagnetismo. ¿Eso cómo se hace? Apagamos el ordenador de todos los que trabajan en esa universidad, ponemos ahí la puerta que no cuenta con perfume, no se puede. Luego la empresa le dirá no acto, luego la inspección le dirá el ONK. Y lo que hago, apoyo a los asistentes de trabajo. He trabajado con muchos para que hagan, pero al enfermo lo han de estudiar perfectamente antes de saber todo lo que tiene y la fibromialgia no es la primaria del dolor que tiene ese problema. Pero no podemos medir en la fatiga el bloqueo muscular, el bloqueo cerebral y la fibra también tiene sus cuestionarios. Pero es un fenómeno asociado criminal, porque produce dolor. Yo, encantado de tener contacto con ellos, colaborador absoluto de ellos, porque es muy importante. El perito le explica al juez cómo es el consumo de oxígeno de María, que es menor que el que se trata en el balcón. ¿Cómo va a trabajar en ojo del almacén? Y le explica que le falla la concentración, que no puede aprender, y es profesor de física. El juez no le da la incapacidad. El otro día me preguntó un juez en realidad, ¿esta enferma la tienen que luchar? Le dije sí, y le mandó la gran noticia. Porque claro, si no puedes trabajar físico e intelectual, no puedes estar de pie más un cuarto de hora, y has de luchar, eso se llama gran invalidez o incapacidad absoluta con dependencia grave. Aquí aplaudo los agentes jurídicos que hacen esto. Los primeros que se tienen que convencer de lo que sufrimos son los médicos de cabecera. Porque yo he ido a mi médico de cabecera con un dolor y me dice, es que es normal. Yo sobre esto voy a hacer un comentario que con todas consejerías que he trabajado, con los ministerios y en Europa, siempre he dicho una cosa: yo nunca voy a convertir a nadie. Hemos formado con Fernando Solá a los médicos de primaria y de Cataluña. Hay de Portuguesa, y de Gerona, de Barcelona y Tarragona, ¿no? Y estos médicos se formaron y las enfermeras formaron a médicos, ¿no? Que Marco formó a enfermeras. Pero yo, de convencer a alguien que no cree en la migraña, no lo haré nunca. Porque yo creo que si le preguntas a un jurista, debe ser una falta grave. Y ojo que la que le duele la muñeca con fibromialgia, igual tiene distensión de ligamentos, artrosis o artritis reumatoide. No lo explica todo la fibromialgia. Hay que plantear por qué. Y luego, si la fibromialgia, la de explorar. Los puntos son imprescindibles todavía, aunque los quieren quitar, porque así dicen que no exploran al paciente. Bueno, yo, si le hago 18 puntos a una enfermedad con fibromialgia, la justicia hace que me encarcelen sin juicio. Porque cada vez que aprieto, le quedará dolor durante una hora. Ahora que hago 18, claro que son zonas estudiadas, pero el dolor me queda mucho tiempo. Al paciente que sí, con una memoria dura. Habéis oído, ¿no? Mis amigos de Ricardo, vamos a hacer algo magnético con el alcatraz. Sigue, con los caracoles, por ejemplo.